final el 28 de julio con el voto del pueblo, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡El gallo pinto del pueblo! ¡Aquí está tu gallo pinto victorioso! Esta batalla ha sido espiritual y ha ganado el bien contra el mal, el amor contra el odio, la verdad contra la manipulación. Ha triunfado la paz y la vida. El Mundo desde el Sur es una gran oportunidad para conocer más sobre la verdad de Venezuela, sobre lo que pasó el 28 de julio cuando millones de ciudadanos le dieron su voto al entonces candidato del gran polo patriótico y actual presidente de la nación. Vamos a hablar de este triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro y ya de inmediato me preparo a retomar redes sociales. ¿Por qué? Porque se viene nuestra pregunta. A ver, en redes sociales hemos dicho, ya habitualmente lo hacen en este espacio también, que el pueblo venezolano rememora los 3 meses del triunfo electoral del presidente Maduro y que participa de la creación de un futuro virtuoso para todos. Preguntamos aquí si urge mover la agenda mediática como garantía de paz. Hace minutos nada más en Solo Venezolano se daba el programa televisivo que tiene como protagonista al presidente Maduro y allí en conversación con periodistas, con un filósofo, con representantes de los medios de comunicación, conocimos información vital. Así que no descuidemos nunca en este programa de hoy el poder mediático y hasta dónde y cuánto podemos estirar esa participación también cuando hablamos de redes. Así que de inmediato preparémonos ya para abrir el análisis. Hoy tenemos un poco de todo. En Telegram ustedes tienen allí la posibilidad de leer y participar. A esta hora quiero prepararme ya de una al análisis, porque el doctor Jesús David Rojas está con nosotros. Es presidente de Ideología, Doctrina y Política de la Tricontinental de las Relaciones Internacionales y de la Solidaridad. Cuando hablamos de Trisol, vamos a hablar del profe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Marcela. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo te trataron en la llegada? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? Siempre el canal es muy receptivo. Es muy receptivo, imagínate. Traté de hacer con esa pregunta una analogía, ¿no? ¿Cómo fue la llegada del presidente Maduro de Kazán a Venezuela? Cómo hoy el pueblo nuevamente está en la calle con una conmemoración. Y cómo esta democracia se cuida. Cómo esta democracia desde las bases sociales se acompaña y se fortifica en el día a día. Hemos tenido una experiencia del 28 de julio hasta acá que no ha sido inédita para el pueblo venezolano, pero que ha sido una demostración de que debemos estar alertas. Hace mucho tiempo yo les comenté desde este mismo canal que las parcialidades que apoyan o que se constituyen el chavismo se crece ante las dificultades. Quizás siguiendo la doctrina del Libertador, que se lo llamaron en alguna ocasión el hombre de las dificultades. Por eso me gusta el tema del conductor de las victorias para el presidente Maduro, ¿no? Exacto, porque tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro se le ha hecho todos los planes que están en todos los manuales de guerra de colores diseñados por distintos politólogos de los Estados Unidos y todos han fallado. Y fíjese que, por ejemplo, la última atentado, que fue lo que pasó el 28 de julio para tratar de vender un fraude, lo están repitiendo recientemente en esta misma semana en Moldavia y en Rusia y en Georgia. Va vendiendo que la democracia solo existe si vota a favor de los poderes hegemónicos y cuando vota por los contrarios, entonces siempre hay fraude. Fíjate algo, uno lo dice así y hasta puede parecer liviano el concepto y el análisis y la información y la conmemoración de hoy. Pero atentos, después del 28 de julio, en Venezuela casi 30 personas perdieron la vida. Claro. En Venezuela, en este momento, en esta conmemoración, también se tiene presentes a aquellos que ya no están para contarlas en este plano y que han acompañado este momento de la vida democrática de Venezuela. Así que creo que ahí hay un punto fundamental para la reflexión. Sí, pero eso también acompaña a la tradición de Venezuela.
Recordemos que cuando el 19 de abril de 1810 Venezuela proclama el no reconocimiento de la corona española, un enviado de la corona española reporta al rey que nosotros somos unos osados bandoleros que además invitamos a todo el subcontinente a que nos unamos para liberarnos de España. Entonces Venezuela siempre ha tenido la tradición de asumir la vanguardia en los cambios de procesos internacionales y la pérdida de la mitad de la población en nuestra guerra de independencia, que no se detuvo en nuestra frontera, sino que llegó hasta Bolivia, demuestra que nosotros también tenemos un profundo sentido libertario y no de ocupación o de expansión imperialista en nuestra historia. De esto hablaba el presidente Maduro hace minutos, cuando decía que deja que los procesos corran, que los procesos sigan, siempre dentro del marco de la agenda bolivariana para la paz. Claro, por la experiencia anterior, por las heridas que viene cargando este pueblo. Y nuestra Constitución dice que nosotros seguimos o asumimos la doctrina bolivariana del Libertador en el mantenimiento de la paz. O sea, nosotros, como decía el presidente Chávez, nosotros creemos en la paz, en que los procesos deben hacerse pacíficamente, pero somos un país armado para defender nuestros procesos de independencia en cualquier escenario que se presente. Palabras del presidente Maduro a continuación y seguimos, ¿te parece? Sí. ¿Qué hizo la extrema derecha? Organizar los comanditos del terror y luego preparar la emboscada. La emboscada arrancó el sábado 27, todo el mundo recuerda. La emboscada continuó el domingo 28 y la emboscada se desencadenó el lunes 29 y el martes 30. Pretendieron el viernes 26 dejar sin luz todo el occidente del país. Pretendieron el domingo 28 dejar sin luz el país al mediodía y luego en la noche, a las 8 de la noche. Dirigieron desde Estados Unidos un ataque cibernético que destruyó los nodos y todos los equipos de transmisión y todos los equipos del Consejo Nacional Electoral y de muchas otras instituciones. ¿Para qué? Para ellos asaltar el poder. Ya teníamos los comanditos de delincuentes. Nosotros hemos contabilizado más de 1000 comanditos de delincuentes que con plan establecido se lanzaron a atacar en la madrugada, el amanecer y todo el día del lunes 29 de julio y martes 30 de julio. Decía el presidente Maduro, para ellos la política es acceder al poder para hacer grupos económicos, para robar, pero no verás a nadie de la derecha salir a condenar. Nadie ha salido a condenar. Nosotros tenemos que ser diferentes, debemos ser duros contra la corrupción, caiga quien caiga. Ya quedan muy claros los lineamientos para la siguiente gestión de gobierno. Claro. ¿No? Hemos asumido que la ineficacia es contrarrevolucionaria, que la corrupción es contrarrevolucionaria independientemente de que se venda como un cuadro político chavista o no. Porque, como decía el presidente Chávez, y lo han dicho muchas personas del partido de gobierno, el chavista no es corrupto. Y cuando decide ser corrupto, deja de ser chavista. Entonces, el presidente está organizando una embestida contra la corrupción que todo el país está esperando, porque las personas que normalmente se han corrompido en grandes cantidades, lastimosamente se han vendido no a la oposición, sino a potencias extranjeras con el fin de que el país se desintegre, se destruya y vender todos los activos de este país tan rico. Afortunadamente todavía no han pensado en vender a la población, que es la mayor riqueza que tiene este país. Se conmemoran 3 meses del momento en el cual fuimos a urnas. Tenemos también que entre tanto recuerdo, conmemoración, emotividad, absoluta firmeza por la agenda que se trae a futuro, también pasan cosas relacionadas con la sonrisa, con el amor, con la camaradería, con el gesto que habla de una comunidad amorosamente unida, porque finalmente así, entre tantas traducciones del español a otros idiomas, cuando hablan del chavismo, todavía hay teólogos que se refieren a este movimiento, este gran movimiento con esas palabras y con ese espíritu. Por ejemplo, se inauguró hoy en Caracas una galería fotográfica. Allí se representa visualmente todo esto que vio el pueblo venezolano luego de la victoria popular del 28.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que esta victoria del presidente Maduro puso un freno al fascismo en el país. Vamos a escucharlo y seguimos con el análisis. De una gran victoria que le puso un freno al fascismo. Le puso la vara alta al fascismo en Venezuela. Cerremos los ojos en un ejercicio de pesadilla, imaginemos lo contrario. Y aquí en Venezuela hubiese ganado el fascismo. Estaría Venezuela siendo objeto de persecuciones a los compañeros y compañeras militantes de la revolución. Decía el presidente Maduro, nosotros tenemos que ser distintos, y también ahí hay una lectura para hacer. Como del 28 hasta ahora hemos atravesado en Venezuela múltiples secuencias donde este fascismo, neofascismo, golpes cibernéticos, nos quitaron CanTV, volaron la internet por unos días, cada 2 por 3 nos encontramos con que teníamos momentos que nos quedábamos sin electricidad. Todo eso hace parte de los intentos de afectar la psiquis de los venezolanos que fueron a las urnas. Y creo que ahí también hay un gran el que tenga ojos punto. que vea, usted revisa las redes y las personas que colaboraron o que determinaron o que proyectaron esos ataques asumen alegremente su responsabilidad sin ningún tipo de vergüenza, y después, como dice el ministro Diosdado, cuando le llega el tuntún, entonces yo no fui, soy un perseguido político. Perdón, cuando llega el tuntún es cuando llegan las autoridades a tocar la puerta del delincuente, ¿sí? Ok, a buscarlo para que rinda cuentas ante la justicia. Entonces ellos no fueron, es un perseguido político, pero usted basta revisar las redes sociales para ver la demostración de la desfachatez de hacer las situaciones. Y del otro lado reciben pueblo. Exacto. Cuando usted, hay un mecanismo en Venezuela tradicional en los procesos electorales que se llama el carómetro. Cuando usted gana, todas las televisoras tradicionalmente lo han hecho en la historia, reflejan el comando de campaña, los principales comandos de campaña. Y de acuerdo a la cara que tienen esos comandos de campaña, se nota quién ganó, aun cuando no hayan dado los resultados del CNE. Evidentemente, el 28 de julio, la cara de felicidad del pueblo que apoyó al presidente Maduro se notaba en las imágenes que transmitían, incluyendo los canales privados de televisión en Venezuela. Mientras que del lado de Edmundo González se veía una profunda tristeza y nerviosismo. Es más, no se veían aglomeraciones alrededor de su comando de campaña. Cuando usted gana, es natural en cualquier proceso democrático del mundo que las personas se acerquen a celebrar. Aquí no hubo esa celebración del lado de Edmundo González. Aquí lo que salieron fueron unas personas que salieron a protestar por unos resultados que no se habían dado, pero que ellos ya cantaban como fraude. De hecho, ellos cantaron fraude antes de que se celebrara el acto de votación. No esperaron ni siquiera el escrutinio. Antes del día de 28, ellos ya decían que iba a haber fraude. Y por eso se crearon esos comanditos. Pero como lo anunciaron con tanta anticipación, debe ser que pensaban que el pueblo y las autoridades venezolanas eran retrasados mentales o no iban a asumir sus responsabilidades. Y la inteligencia funciona para prepararse ante lo que usted señala que va a hacer. Y por eso fue tan rápido el desmontaje de los comanditos, con una lamentable pérdida de vidas humanas, pero que fue desmontado porque no pudieron generarse condiciones como las que se generaron en las revoluciones de colores de Europa Oriental. Quiero que dejemos correr estas imágenes y contemos al mundo que esto también es la verdad de Venezuela, porque resulta que el fascismo, el neofascismo y todas las circunstancias posteriores al 28 ocuparon todas las tapas y los titulares de los medios de comunicación, que como buitre se fueron a la noticia. Pero estas imágenes que corresponden a los cierres de campaña en los distintos estados del país, estuvo en todos, estas imágenes no rodaron. Pareciera, y ahí viene la reflexión, que estas imágenes valen menos que las otras, cuando resulta que este espíritu del venezolano también hace parte de su historia. Aquí hay una imagen que ya la vamos a ver llegar,
cuando él está sobre, el presidente reelecto, está sobre la cantidad de personas agolpadas aquí. Miren esta imagen. ¿Quién lo va a mostrar así? ¿Dónde lo van a ver así si no es en Telesur? Y si mantienen esta imagen, lo más seguro es que la mediática mentirosa diga que lo estaban sacando de algún lugar porque había una circunstancia X adversa. Contar la verdad de Venezuela también implica en detenernos en estas imágenes y tomarnos el tiempo para hacerlo desde un lugar que lleva a Venezuela a un espacio donde no está en este momento. Y es el titular que cuenta que tiene crecimiento económico, que se prepara con todo el parque industrial nacional a exportar en el 2025, que se propone sustituir las importaciones, que ha logrado el 100% de abastecimiento en rubros alimentarios que son muy importantes. Hablamos de una gestión que no la ha tenido fácil el presidente Maduro. Y hablamos de amor. Estas son imágenes que reflejan amor y las imágenes que ellos difundieron por los medios de comunicación muestran odio. El amor siempre vence al odio. Usted puede ser que el odio por la violencia venza en un momento determinado a personas desprevenidas, pero en el transcurso del tiempo, el amor siempre se impone, porque el amor es solidaridad, el amor es que estas personas que están aquí no están negando que hay problemas en Venezuela, pero lo que están negando es que no haya, se están enfrentando las circunstancias que nos han llevado a esta crisis, que no son provocadas por el propio país, sino desde el exterior, y que las personas que hicieron campaña, o mejor dicho, la jefa de campaña, Edmundo González, anunció alegremente que iba a vender todo, e inclusive hubo unos candidatos de oposición que decían que iban a vender las universidades y las escuelas. Quisieron hacer un copy-paste de la campaña electoral de Milei e insertarla aquí. Luego de la pausa vamos a hablar de eso y de otros elementos que introdujeron en esta campaña permanente que han hecho contra Venezuela. Por lo pronto, con esa imagen gloriosa, nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Vamos a ver, nuestro invitado es Jesús David Rojas. Hoy, como verán, Luis Guillermo se tomó un ratito para ir a participar en el programa Con Maduro Más con el presidente de la Nación. A 3 meses de su victoria electoral, la reelección del presidente Nicolás Maduro, estamos en este día que el pueblo venezolano lo ha tomado para celebrar y conmemorar. Estamos sumando otras reflexiones. Por ejemplo, miren esto. Durante años, los países en desarrollo han sido protagonistas de guerra cognitiva que implementa Estados Unidos para desestabilizar gobiernos así, culturas así, políticas así, soberanías como las que estaban viendo. Es el caso de Venezuela. Dieron ganador al presidente Nicolás Maduro, se generó el rechazo de la extrema derecha en alianza con Washington, como decía nuestro invitado. Se promovieron actos de violencia y agresión contra el chavista. El movimiento chavista, el que se declaró chavista, el que lo parecía, una vez más pagó por ello. Así entonces me quedo con nuestro invitado y vamos a ir también a generar sobre este informe que ha realizado el Movimiento Futuro algunas conexiones que nos hagan pensar, que nos hagan entender por qué lo contrahegemónico es combatido por Estados Unidos. Jesús. Sí. Bueno, ahorita en América Latina se están desarrollando 2 modelos. El modelo representado por el señor Milei, que se dice economista, y el presidente, y el modelo que se está desarrollando en Venezuela. Él ha elogiado como un gran logro haber bajado un poco la inflación en Argentina, haber bajado el tipo de cambio en Argentina a costa de todos los argentinos. O sea, yo no gasto, porque para él es un gasto la inversión social en el pueblo, y entonces ese pueblo, si no tiene con qué vivir, que se muera.
En Venezuela vamos, a pesar de los golpes económicos, el robo de las inversiones en el extranjero que tenía la República, las personas que facilitan ese robo, como el señor Guaidó, como la señora Machado, como el señor Borges, Venezuela ha decidido apostar por su población, porque no existe, en la concepción de Venezuela, no existe la necesidad de un gobierno si el gobierno no se ocupa de su pueblo. El gobierno no está para apoyar a los empresarios. Está para generar las condiciones para los que empresarios inviertan, desarrollen su actividad, pero no está para apalancarlos, porque eso inclusive es una suerte de dumping. Y Venezuela en su constitución establece que el sistema implica una libre competencia. Entonces nosotros decidimos apostar por la gente y el señor Milei decide apostar por el capital. Ahora los países están escogiendo, después que en Ecuador tenían un gobierno con intereses similares al gobierno del presidente Chávez, decidieron apostar por un gobierno neoliberal o dos gobiernos neoliberales y tienen ahorita una escasez absoluta de luz. No por como lo hicieron con nosotros, que nos tumbaron la luz o nos pretenden tumbar las torres de transmisión, sino allá porque la inversión, la privatización, no permite que se genere electricidad en el Ecuador. Es el 2000 de Argentina con Menem. Ajá. El Brasil es triste reconocer, pero el presidente Lula manda pero no gobierna. O sea, la decisión del veto a Venezuela no es una cuestión de, como dijeron, de abuso de confianza. En política eso puede servir entre ciudadanos, pero la geopolítica no admite las pretensiones individuales o los arranques individuales. Esto en relación a las declaraciones de Celso Amorim, que dijo que se trataba de un abuso de confianza. Exacto. Entonces, ahí Brasil está generando un movimiento hacia la derecha desde los BRICS para hacer un caballo de Troya, porque los BRICS tienen una suerte de consenso para tomar decisiones. Y a pesar de que se han agregado socios, existe una suerte de poder de veto. Entonces se está constituyendo un símil a las Naciones Unidas, pero con el poder de veto que puede ser perjudicial para los intereses de los pueblos. Nos fuimos de aquí con los 3 meses de celebración del 28 de julio. Pasa que todos estos temas también son inherentes en estos 3 meses a la política venezolana y en estos 3 meses, por eso decíamos, ha pasado de todo. Y aún así vamos a sumar otro dato al análisis. Venezuela no solo enfrenta intentos de intervención de los hegemónicos, sino también ataques y vigilancia tecnológica del capitalismo. Claro. Cuando nos quieren cortar la luz, cuando nos tocan la internet, no lo decimos nosotros, lo dice un documento mostrado por la ministra de Ciencia y Tecnología de este país, Gabriela Jiménez. Hay estudios científicos que dicen que, este es un curso, Capitalismo Tecnológico y Ciberataque, que dicen que, lo están leyendo en pantalla, se ejecutaron al menos ese día de votaciones 30 millones de ataques por minuto durante las elecciones presidenciales. 25 instituciones del Estado fueron afectadas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, la Plataforma Patria y el Banco Venezuela. Esto evidencia los intentos del hegemonismo que, aliado a la extrema derecha y a las grandes tecnológicas, buscan cooptar un territorio que consideran su patio trasero. Pero ya Venezuela dijo que no es patio trasero de nadie. Y ahí quiero escucharte, iba a decirte. Y nosotros decidimos ocupar el espacio no solo en América Latina, sino en el mundo. Cuando el presidente Maduro ha anunciado la intención de incorporarse al BRICS, ya decidimos pasar de jugar en las ligas menores a las grandes ligas. Venezuela tiene mucho que aportar desde el punto de vista de ejemplo, desde el punto de vista de la lucha por su independencia, de la experiencia que hemos adquirido como pueblo y como autoridades y como Fuerza Armada en la defensa de eso. Y un paso que se está anunciando el presidente es la transferencia del poder al pueblo. Más transferencia del poder al pueblo. Entonces, lejos de, en esta situación de crisis, lejos de concentrar el poder para defender a toda la nación, decidimos apostar por el pueblo para que el pueblo defienda al pueblo.
Lo vi con mis propios ojos. Un compañero de trabajo tuvo que salir 20 minutos antes de su horario de cierre corriendo porque lo llamaron para decirle, tiene que venir ahora mismo a buscar las chapas de zinc que se presentaron como un proyecto comunal, como la suya es la primera casa en un callejón. Por allí se empieza la obra y tuvo que ir a recibir las chapas de zinc con todos los accesorios respectivos para empezar una obra que habían votado los vecinos. Se viene más votación, más participación, más interacción para este 2025. Y más control, porque el pueblo va a controlar la gestión, porque si el señor que se le da las planchas de zinc las desvía, toda la comunidad se lo va a exigir por cuando vea el documento quién la recibió. Es que todo está interconectado. La Por primera eso, plancha de zinc une a la segunda del otro vecino, entonces, del tercero. Por eso, entonces es todo es la mejor representación de Venezuela que escuché. Una apuesta por un cambio transformador de la política, con P mayúscula, y no de la politiquería que pretenden hacer para mantener una posición hegemónica que para los Estados Unidos, con los niveles de deuda, gane Kamala Harris o gane Donald Trump, es imposible mantener. Estados Unidos no puede mantener una guerra prolongada porque no tiene la capacidad económica para hacerlo. Y cuando salga la moneda, cuando se empiece a fomentar la moneda de los que está diseñando los BRICS, el dólar, que es una de las principales fuerzas de eso, de Estados Unidos, va a dejar de tener la fuerza. Por lo tanto, las sanciones unilaterales que imponen a todos los países se van a resquebrajar y ya no van a poder controlar al mundo como lo controlan hasta ahorita. Entonces, punto de vista de nuestro invitado, vamos a revisar qué dicen ustedes en Telegram. Hemos sumado una encuesta, habitualmente este programa lo tiene, el pueblo venezolano rememora 3 meses del triunfo electoral del presidente Maduro y participa de la creación de un futuro virtuoso para todos. Les preguntamos si urge mover esta agenda mediática como garantía de paz. 91% ha dicho sí, pero con reglas claras. Y ahí vienen tus cuestiones de reglas. Nuevo juego, nueva forma de dar las cartas, ¿no? 2% dice la opción 2, 7% dice no alcanza con eso. Y siempre me gusta que escriban un poquito más, pero esta vez no pudimos. Y luego no sé, dice un 2%. Miren cómo quedó allí esa torta repartida. El anaranjado es el sí. O sea que mover la agenda mediática, hacer lo que estamos haciendo, va a asegurar un terreno fértil para seguir debatiendo ideas y que prevalezca la verdad de Venezuela. Me quedan 40 segundos, Jesús. ¿Qué elegirías decir para cerrar? Mire, 3 meses de la victoria electoral. Yo creo que una sugerencia a las autoridades del Estado es que en ese cambio, atendiendo a las encuestas, ese cambio mediático, tenemos que hacer valer la transmisión de informaciones con la verdad. Eso está en nuestra Constitución, hay un organismo encargado regulatorio de las telecomunicaciones y él debe empezar a sancionar a las personas que reiteradamente hagan fake news, distorsionen las informaciones reales y creen desinformación. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Europa. Eso está también en tratamiento parlamentario. Claro, tenemos que hacerlo porque una cosa es ser libertad. Yo estoy de acuerdo con la libertad en todas sus partes, pero no estoy de acuerdo con el libertinaje por el cual la oposición se ha aprovechado para atacar el proceso de todos los venezolanos, incluyendo ellos mismos. A ellos no les importa que no haya comida porque ellos mandan un avión a Aruba y hacen el mercado y regresan. El pueblo sí tiene que hacer las colas o tiene que pasar la escasez. Y en la materia de salud es bien difícil. Ustedes saben, yo tuve un familiar enfermo que falleció y esa atención de que tú hablabas de las planchas de zinc me fue suministrada, fue atendida en un hospital público con la mejor atención. Esa es la mayor apuesta que a pesar de las dificultades tengo que agradecer, a pesar de eso le hace falta. El paraguas de protección del Estado, pase lo que pase. Exacto. La apuesta del presidente reelecto Nicolás Maduro, inversión social. Con ellos llegó desde la base del poder y con esa base de inversión social arriba del 70% continúa. Claro. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Momento de despedirnos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.